Carta número 1. No sé si te preocupan tanto los asuntos de la vida como a mí, pero si así lo fuera, te invito a escuchar estas palabras. Te invito a reflexionar sobre aquello que hoy parece irrelevante, aquello que parece un asunto superado según el mundo moderno en el que habitamos, según toda la gran industria que nos vende una sola idea de lo que significa progreso y bienestar humano. Nacemos, crecemos y empezamos a transitar por un sendero que se presenta como algo natural. Construimos nuestros sueños y hacemos todo lo que sea necesario para alcanzarlos. No importa si lo logramos o no, pero lo cierto es que todos lo intentamos. Porque este mundo está cimentado en una sola idea de lo que significa evolución humana. Un horizonte que generalmente está articulado a las grandes necesidades del capital, aunque no lo veamos. Sobre todo a las necesidades de esos grandes capitales que están destruyendo todo lo que vemos alrededor. En este recuento de la vida de cualquier ser humano con las circunstancias que le haya tocado vivir, las reflexiones sobre la causalidad de lo que vivimos casi no tienen asidero. Me refiero a la comprensión de los procesos históricos, a los hechos que han dado forma al mundo que hoy habitamos. El presente es como un destino que nos ha tocado vivir, pero cuyo origen desconocemos y que parece algo muy, pero muy lejano. Este tema puede parecer también la responsabilidad exclusiva de algunos cuantos especialistas, pero en realidad debería ser una preocupación para todos, pues la vida en todas sus expresiones no puede ser la responsabilidad de unas cuantas personas en el mundo. Por eso te invito a pensar, soñar y sentir, bajo la perspectiva que antes reinaba en esta tierra, cuando todo estaba vivo y cuando los seres humanos teníamos mayor control sobre nuestras propias vidas. Un momento en el que teníamos la posibilidad de establecer relaciones con mundos visibles e invisibles, y en el que todo lo que nos rodeaba era mucho más que una mera fuente para satisfacer nuestras necesidades, tal como sucede en el presente. Un tiempo que, aunque parece lejano, aún no está extinto. No se trata de idealizar el pasado. Tampoco se trata de considerar que hay seres humanos o grupos que deben verse como una suerte de prototipo o modelo a seguir. Lo que aquí queremos construir es simplemente una posibilidad. Es el acto de señalar que existe una puerta, que se puede abrir o no. No se trata de construir dogmas ni de grandes modelos teóricos para orientar nuestro comportamiento. Se trata de reflexionar en conjunto sobre ciertos principios que han guiado a muchos pueblos en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad y que también pueden ser útiles para nosotros en este momento de la historia. Humanidad es una palabra grande y compleja, pero también es pequeña y sencilla. Esto suena contradictorio, pero no lo es. La humanidad está compuesta por miles, millones de personas distintas, con una amalgama de colores y creencias que los antropólogos hemos documentado, descrito, mapeado hasta la saciedad. Pero entre tanta fragmentación se nos ha olvidado la posibilidad de buscar los comunes, aquello que nos hace humanos. Allí retornamos al punto en donde la humanidad puede ser también una palabra sencilla, en donde se puede convertir simplemente en una manifestación de la vida como cualquier otra, como las flores, como las abejas que encontramos por ahí, como el agua que bebemos y que nos baña, o como las estrellas que nos miran desde el cielo. Para toda esta reflexión que estamos construyendo ahora, es necesario hacer un ejercicio y partir de una sola idea básica. Toda persona es una persona, o como dicen en Haití, tout monde c'est monde. Todas las personas tenemos las mismas necesidades, capacidades y posibilidades. Lo que cambia es la forma que tenemos para satisfacer estas necesidades, aplicar nuestras capacidades y desarrollar nuestras posibilidades. En todos los casos, nuestro comportamiento se va repitiendo una y otra vez hasta formar instituciones sociales que responden al contexto histórico al que nos pertenecemos. Todos necesitamos alimentar el cuerpo y el alma. Pero en este momento en el que atravesamos por un dominio del mundo occidental, hemos aprendido a satisfacer nuestras necesidades de una sola forma, bajo ciertos patrones. Además, hemos aprendido a priorizar los alimentos materiales y a considerar el resto como algo obsoleto e innecesario. En el mundo fragmentado en el que hemos nacido, hemos perdido la posibilidad de observar la dimensión espiritual de nuestra existencia y a tenerla presente en nuestro día a día. Hemos olvidado también la institucionalidad que se puede tejer a su alrededor. En suma, hemos perdido la memoria sagrada. Para llegar a este momento de ruptura han pasado un sinnúmero de procesos. Son muchas las historias que tendremos que contar y que abordaremos poco a poco en este espacio. Hablaremos, por ejemplo, de cómo lo que Aníbal Quijano ha denominado como la colonialidad del poder ha traído consigo la pérdida de los principios de nuestra institucionalidad espiritual.
Debemos hablar de principios, pues sería erróneo considerar que en estas tierras, desde donde hablo, el actual Ecuador, hubo y hay un solo tipo de fe, unos mismos dioses. No, esto no es cierto. Pero sí podemos hablar de principios que eran comunes, como lo han sido comunes para muchos pueblos en el mundo, como el considerar que los seres humanos somos una extensión de la divinidad en sí misma. Somos una hermosa dimensión del todo. ¿Y qué es el todo? En muchos lugares la existencia de las personas no puede ser vista y entendida si no es en una relación con todos los elementos que están en su entorno. Lo que sucede en nuestras vidas no puede estar divorciado de las estrellas, del agua, de las plantas. Estos seres también tienen vida y por estar vivos es posible tener algún tipo de comunicación con ellos. Además, la realidad está formada por muchos niveles, materiales e inmateriales. Entonces, al hablar del todo, hacemos referencia al conjunto de elementos visibles e invisibles dentro de los cuales se teje la existencia humana. Es decir, que aparte del vínculo con aquello que hoy llamamos naturaleza, existen otros planos que no vemos, pero que son igualmente importantes para la vida. Planos que lastimosamente hoy se ven relegados a miradas de superstición, creencias innecesarias, obsoletas y caducas. Aquí radica, por ejemplo, la posibilidad de comunicarnos con los ancestros, la posibilidad de intuir, de conocer cosas más allá de la racionalidad cartesiana. Esto, por supuesto, implica la aplicación de otro tipo de conocimientos y la utilización de otras partes de nuestro cuerpo, que también han sido relegadas a un segundo plano. Hay algunos momentos en los que podemos ser conscientes del todo, pequeños resquicios del tiempo y del espacio que se manifiestan inocentemente y de forma natural, y hasta pueden parecer la sonrisa de un pequeño siendo feliz en los brazos de su padre o de su madre, ya sea como personas o como fuerzas primigenias. Como cuando nos encontramos con las chuquiraguas. Estas hermosas flores anaranjadas solo crecen en los páramos. Cuando subimos por las montañas andinas y llegamos a las partes más altas, allí se encuentran ellas. Nos dan la bienvenida y nos indican que estamos a punto de abrazar el cielo, de dejar de lado la tierra para abrazar aquello que casi no tiene forma. Estamos muy cerca de encontrarnos con una brisa de paz para el alma, una caricia que a veces llamamos Dios o un abrazo de la naturaleza. Como sea que se rotule el momento, el hecho es el mismo. Este es el reencuentro con lo más profundo de la vida, es la conexión con el todo. Estos momentos existen, y a pesar de lo maravillosos que pueden ser, su existencia se ve terriblemente empañada a la luz de lo que estamos viviendo en esta etapa de la historia. Un capítulo caracterizado por un marcado proceso globalizador capitalista que nos ha llevado a la producción y consumismo extremo. Son muchos los ingredientes que están presentes en el pastel que hoy nos ha tocado vivir, y es necesario analizarlos para poder comprender que son simplemente circunstanciales. Un conjunto de hechos que, aunque se venden como un destino manifiesto, no son más que hechos pasajeros. Ideas, formas, instituciones que hoy nos acompañan, pero que mañana pueden y deben evolucionar para poder garantizar la vida, la continuidad de la vida, sobre todo la humana. Pues finalmente la vida siempre cambia y cambiará. Pero lo que no sabemos es qué pasará con la vida humana si continuamos existiendo de la manera que lo hacemos actualmente. Así, entre el pasado que se quiere fugar de las manos y los asuntos humanos modernos, nace la ceiba milenaria. La ceiba ha sido considerada como un árbol sagrado para muchos pueblos. Para los mayas en Centroamérica, el yaché, como lo conocen, es un puente que permite la conexión entre el cielo y el mundo de abajo. En la Amazonía ecuatoriana aún ocupa un lugar muy especial en las comunidades de los pueblos indígenas. Y la ceiba también ha sido muy importante en la costa ecuatoriana, la tierra de mis propios ancestros. Este hermoso árbol, con sus infinitas posibilidades de conectar la vida en todos los niveles, hoy nos presta su nombre para este hermoso proyecto. La ceiba entonces no lleva solo el nombre del árbol sagrado, sino también su función, la de construir vínculos entre los seres humanos y el todo. La ceiba es un espacio en el que nos ocupamos por comprender cómo se da esta relación en sus múltiples niveles. Desde la conexión directa con la tierra a través de la siembra y cosecha de alimentos, por ejemplo, hasta los mecanismos existentes para conectarnos con otras dimensiones no materiales de la realidad a través del chamanismo, por ejemplo. En este sentido, lo que buscamos a través de la ceiba es trabajar en la revinculación, en la reconstrucción de los vínculos con el todo. Nuestro objetivo es construir una reflexión colectiva
y motivar a quien le interese a plasmar este conocimiento en su propia realidad, en las circunstancias que le haya tocado vivir. Para poder continuar con los quehaceres de la ceiba, debemos partir de varias premisas, como la siguiente. 1. La vida se desarrolla en medio de un escenario mucho mayor que está integrado por redes que a veces pueden ser llamadas dioses, Dios, energías, fuerzas, cualquiera sea su nombre. La idea es que hay fuerzas mayores y profundas en medio de las cuales se teje la vida humana. Si lo pensamos como una metáfora del agua, podríamos decir que el agua en algunos lugares nace de la montaña. Allí está ella, yaciendo en un vientre oscuro debajo de la tierra, pero en algún momento sale de la oscuridad y la empezamos a ver. Cuando nace, sus pequeños brotes forman lo que en esta tierra se conoce como un ojo de agua. Quizás allí es cuando, por la costumbre de nuestra relación utilitaria con el mundo, empezamos a observarla. Porque tenemos sed, porque necesitamos beber de ella, pero al mismo tiempo ignoramos el mundo oscuro del que vino, por lo que tuvo que atravesar y recorrer para llegar a este punto. Para conocer el agua más allá de su función vital para nuestro cuerpo, necesitamos incursionar en este otro lado oscuro, en ese mundo que no vemos, porque este es el que alimentará nuestra alma, otra parte de nosotros que está escasamente valorada hoy en día. Es justamente cuando comprendemos la existencia de estas dos partes, cuando surge la posibilidad de asimilar los principios mayores sobre los cuales se teje la vida. Es la búsqueda o la recordación de Dios, pero no de aquel cumplidor de milagros, sino como una fuerza o energía de la que también somos parte. 2. La propuesta de la ceiba supone una nueva concepción de lo político. ¿Por qué es necesaria una nueva concepción de lo político? Porque independientemente del origen griego del término, este concepto engloba todos los asuntos referentes a la vida. Y como señala Rita Segato, en la actualidad la política ha sufrido un secuestro que la ha confinado al mundo de lo público y a las necesidades del sistema político patriarcal por el que atravesamos. Además, esto ha conllevado a que las directrices que guían la vida de cada uno de los seres humanos en este mundo se tomen en unos pocos lugares. Gracias a estas estructuras globales, se nos señala qué comer, qué aprender, cómo curarnos, en qué pensar y en qué no hacerlo. También hay que señalar que generalmente estamos acostumbrados a ver lo político desde la perspectiva antropocéntrica propuesta por Carl Schmitt. Para él, la praxis política se basa en la distinción de amigo y enemigo. ¿Y quién es este enemigo? Simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia, basta con que sea existencialmente distinto y extraño en un sentido particularmente intensivo, dice él. La concepción política de Carl Schmitt nace del contexto europeo bélico al que él pertenece. Él nace en Alemania en 1888 y fue miembro del Partido Nacional Socialista. Y su concepción de lo político ha sido tan importante que hoy en día es el corazón de las relaciones internacionales. Su propuesta implica la identificación de lo que nos distingue como seres humanos. Y generalmente estas delimitaciones se establecen con base a los límites territoriales estatales o a las necesidades del capital. Pero aunque en este momento de la historia nos peleemos por definir las fronteras físicas de los estados o por asegurar las fuentes de materias primas para la producción o los mercados de consumo, la verdad es que la vida funciona en otro nivel, lo cual se torna más evidente en este momento en el que enfrentamos una crisis climática de gran tamaño que nos está demostrando que la Tierra es una sola. Cuando la llamamos así, crisis climática, suena a palabras como variable, ecuación, silogismo, a cualquier palabra de aquellas que esconden o rechazan un sentido de algo más profundo, a esos discursos que nos inventamos para hablar parcialmente de las cosas. Dado el mundo en que vivimos y la forma de ver la vida con la que nos hemos criado, la crisis climática se presenta ante nuestros ojos como un conjunto de datos más sobre lo que concebimos como el medio ambiente. Son una suma de noticias sobre el exceso de lluvias en un lugar y la falta de agua en algún otro, pero sin mayor reflexión sobre las causas de todo este desastre que estamos viviendo. En este momento de la historia en que nos llegan este tipo de noticias, debemos detenernos a pensar qué es lo que está pasando. En cada rincón de la Tierra hace frío o calor de formas que no sucedían antes. En el caso de Quito, en donde yo vivo, el sol los carcome lentamente. Y su presencia, además de volverse casi permanente, se ha convertido en una especie de monstruo que nos obliga a quedarnos encerrados en la casa.
Es en este escenario en el que la cotidianidad se está plagando de problemas de escala global que es necesario reflexionar sobre el mundo en que vivimos desde todos los rincones donde nos encontramos. Debemos preguntarnos cómo perdimos la vinculación con aquello que estamos concibiendo como naturaleza y qué estamos haciendo para generar todo el desastre que nos está afectando a todos. Es en este contexto en el que debemos replantear el concepto de lo político. Debemos reflexionar sobre cómo debe ser nuestra relación con la vida en todas sus expresiones para ir más allá de la voluntad de los grandes capitales, sobre todo de aquellos que están destruyendo la vida en todas sus dimensiones. Las concepciones de vida que hoy nos gobiernan están generando una crisis que minará la posibilidad de existencia para las futuras generaciones. Hoy disfrutamos de muchas cosas que seguramente mañana no existirán. Una nueva concepción de lo político debe incluir todos los aspectos relativos a la vida, y esto también incluye la muerte. Pues lo político no es simplemente la relación entre los seres humanos, y menos aún seres humanos en contienda, sino que su concepción debe incluir todos los aspectos que son necesarios para la existencia, aspectos que van mucho más allá de las cuestiones materiales a las que estamos acostumbrados, pues lo que está en juego también es el alimento para el alma. En la Ceiba Milenaria trabajaremos en todo esto, trabajaremos investigando, construyendo conceptos, buscando nombrar aquello que hoy parece extinto y restituyendo aquello que consideramos que es vital para la humanidad, como es la memoria sagrada. Esta es nuestra apuesta. Es una iniciativa que no busca la construcción de dogmas, pues muchas de las ideas que vamos a plantear aquí han sido satanizadas, perseguidas y ha causado la muerte de cientos y miles de personas a lo largo de la historia, ya sea por los procesos de inquisición que han pasado o por las instituciones que han replicado estos modus operandi en diferentes niveles. Cabe mencionar que en la Ceiba no promoveremos debates. Pasaremos como un colibrí que se acerca a las flores, mostrando su belleza y el rápido aleteo de sus pequeñas alas. Ya depende de quien se encuentre con el colibrí si desea quedarse a ver su belleza o si desea ignorarlo y seguir con su camino. Muchas gracias.